Mi vecina llamó a servicios sociales diciendo que maltrataba a mis hijos porque no le gustaba cómo los educaba. Hay una llamada que ningún padre quiere recibir. No la del colegio cuando tu hijo se ha caído y tiene que ir al médico. No la del pediatra cuando los análisis dan algo que hay que revisar. Esas llamadas duelen y asustan, pero tienen solución, tienen protocolo, tienen un camino claro que uno puede seguir. La llamada que ningún padre quiere recibir es la de servicios sociales. Porque esa llamada no tiene un camino claro. Esa llamada llega con una pregunta implícita que nadie te la formula de manera directa, pero que está en cada frase de la conversación, en cada silencio, en cada manera en que el funcionario que habla contigo elige las palabras. ¿Eres el padre que dices ser o eres otra cosa? Yo recibí esa llamada un martes a las 11 de la mañana. Estaba en el trabajo. Número desconocido. Lo cogí pensando que era una llamada comercial y estaba a punto de cortarla cuando la mujer al otro lado se identificó y dijo el nombre del organismo para el que trabajaba. Me quedé helado. Me dijo que habían recibido una denuncia. Que necesitaban concertar una visita a mi domicilio para realizar una evaluación del entorno familiar. Que era un procedimiento estándar y que no debía alarmarme. Que simplemente necesitaban verificar ciertas cosas en persona. Le pregunté qué denuncia. Me dijo que no podía darme los detalles completos por teléfono, pero que la denuncia incluía alegaciones sobre el trato que yo daba a mis hijos en el hogar. Colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no sé calcular. Luego fui al baño de la oficina, cerré la puerta. Y me quedé ahí parado con las manos apoyadas en el lavabo y el corazón yendo a una velocidad que no era normal. Mis hijos tienen 6 y 4 años. Se llaman Álvaro y Carmen. Son los mejores seres humanos que conozco. Y alguien había llamado a servicios sociales a decir que yo los maltrataba. Lo que vino después fue un proceso que duró meses y que me enseñó más sobre la naturaleza humana. Sobre los sistemas de protección infantil, sobre los vecinos, y sobre mí mismo, de lo que hubiera querido aprender nunca. Pero lo que necesito contarles primero es quién hizo esa llamada y por qué. Porque eso es lo que hace esta historia diferente a lo que podría parecer al principio. Me llamo Javier. Tengo 41 años. Soy padre soltero de 2 hijos desde hace 3 años. Cuando mi mujer y yo nos separamos de mutuo acuerdo y con una custodia compartida que hemos gestionado de manera civilizada porque los dos pusimos a los niños por delante de cualquier otra cosa. Vivo en un edificio de apartamentos en una ciudad mediana, en el 4º piso, en un apartamento de 80 metros cuadrados que para 2 adultos hubiera sido pequeño, pero que para un padre con 2 niños a tiempo parcial es suficiente cuando la vida está organizada. Mi vecina del cuarto derecho se llama Amparo. Tiene 68 años. Lleva en ese edificio desde antes de que yo llegara, que fue hace 4 años. Es viuda, sin hijos, con una vida que en la medida en que la conozco, que no es mucho, parece girar alrededor de sus rutinas, su apartamento, y una opinión sobre todo lo que ocurre en el edificio que raramente se guarda para sí misma. Con Amparo tuve desde el principio una relación que era cordial en la superficie y que tenía una tensión subterránea que yo atribuía a diferencias de estilo de vida. Ella era una mujer mayor, de hábitos ordenados, de una generación que tenía unas ideas específicas sobre cómo debían hacerse las cosas, sobre lo que era adecuado y lo que no, sobre cómo debían comportarse los niños en un edificio de vecinos. Yo era un padre de 40 años con 2 niños pequeños que cuando estaban conmigo tenían la energía que tienen los niños de 6 y 4 años, que es mucha, y que a veces esa energía se expresaba en el pasillo o en la escalera o en el interior del apartamento con un volumen que no siempre era compatible con el silencio que Amparo consideraba el estado natural de las cosas. Los primeros roces fueron pequeños. Amparo me paraba en el portal para decirme que los niños habían estado corriendo por el pasillo el martes por la tarde y que eso molestaba. Le decía que lo entendía y que hablaría con ellos. Amparo llamaba a mi puerta para decirme que había oído un golpe y que esperaba que nadie se hubiera hecho daño, que los niños no deberían correr dentro del apartamento. Le decía que era un golpe sin importancia, que los niños estaban bien, que lo entendía. Con el tiempo esos comentarios se fueron haciendo más frecuentes y más específicos. No solo sobre el ruido.
Sobre otras cosas. Sobre cómo los niños hablaban en el ascensor. Sobre el hecho de que Álvaro, el mayor, a veces bajaba solo al buzón mientras yo estaba en el apartamento y que eso a ella le parecía irresponsable, para su edad. Sobre las veces que los niños comían en el banco del portal mientras esperaban a que yo bajara con las bolsas del coche. Intenté mantener la educación. Intenté ver las cosas desde su perspectiva. Era una mujer mayor, sola, con una sensibilidad al ruido y al movimiento que era comprensible dado que vivía sola. Pero había algo en sus comentarios que con el tiempo dejó de parecerme solo la preocupación de una vecina mayor. Empezó a parecerse más a una vigilancia sistemática con un criterio de evaluación que yo nunca había acordado, ni con ella ni con nadie. El punto de inflexión, antes de la llamada de servicios sociales, fue una conversación que tuve con Amparo en el Rellano hace aproximadamente 8 meses. Fue un viernes por la tarde. Los niños estaban conmigo ese fin de semana y habíamos llegado del colegio con la mochila llena de energía, acumulada de toda la semana. Álvaro y Carmen entraron corriendo al apartamento, que es lo que hacen cuando entran corriendo al apartamento, y en el proceso la puerta golpeó más fuerte de lo normal contra el marco. Amparo abrió su puerta en ese momento. No sé si estaba esperando o si fue casualidad. Me miró con una expresión que había visto antes, pero que esa tarde era diferente en intensidad. Me dijo que esa manera de entrar al apartamento era una falta de respeto hacia los vecinos. Que los niños necesitaban aprender que vivían en un edificio con otras personas. Que si yo no era capaz de enseñárselo, ella no sabía si era el padre adecuado para hacerlo. Si yo no era el padre adecuado para hacerlo. Esa frase me detuvo. No respondí de inmediato porque supe en ese momento que si respondía en el estado en que estaba la conversación, iba a ir a un lugar que no le convenía a ninguno de los dos. Me controlé. Le dije que entendía su incomodidad y que hablaría con los niños. Entré al apartamento y cerré la puerta. Esa noche le dije a Álvaro que la vecina se molestaba con el ruido y que tuviera cuidado al cerrar la puerta. Que no necesitaba más explicación ni más drama. Solo cuidado al cerrar la puerta. 3 semanas después recibí la llamada de servicios sociales. Cuando colgué el teléfono en el baño de mi oficina y recuperé suficiente control sobre mí mismo para pensar con claridad, lo primero que hice fue llamar a mi exmujer. No porque fuera su problema, sino porque era la madre de mis hijos y tenía derecho a saber, y porque en ese momento necesitaba hablar con alguien que conociera a mis hijos tan bien como yo y que pudiera darme una perspectiva que yo solo no tenía. Beatriz, mi exmujer, reaccionó con una mezcla de indignación y de calma que en ese momento me ayudó más de lo que puedo describir. Me dijo que era absurdo. Que cualquiera que viera cómo trataba yo a los niños sabía que era absurdo. Y que lo que teníamos que hacer era exactamente lo que nos dijeran que hiciéramos, sin resistencia, sin drama, porque la mejor manera de demostrar que eres un buen padre cuando alguien dice que no lo eres es cooperar con él. Proceso y dejar que el proceso llegue a la conclusión que tiene que llegar. Eso fue el mejor consejo que recibí en todo lo que vino después. Llamé de vuelta al número de servicios sociales. Pregunté por la trabajadora social que me había llamado. Le dije que estaba disponible para la visita cuando lo consideraran conveniente, que tenía toda la cooperación que necesitaran, y que si podían decirme de manera más específica cuáles eran las alegaciones de la denuncia para poder prepararme adecuadamente lo agradecería. Me dijeron que las alegaciones incluían que los niños estaban frecuentemente solos sin supervisión adecuada, que había situaciones de riesgo físico en el hogar, y que el estilo disciplinario que yo aplicaba generaba angustia en los menores. Solos sin supervisión. Situaciones de riesgo físico. Estilo disciplinario que genera angustia. Respiré. Pensé en Álvaro bajando solo al buzón mientras yo estaba en el 4º piso. Pensé en la puerta que había golpeado contra el marco. Pensé en las veces que los niños habían tenido una rabieta o habían llorado, como tienen rabietas y lloran todos los niños del mundo, y en el hecho de que las paredes de un edificio de apartamentos no aíslan el sonido de manera perfecta. Amparo había cogido esas cosas. Las había tomado, las había filtrado a través de su criterio sobre cómo debían educarse los niños, y las había convertido en una denuncia de maltrato.
La visita de la trabajadora social se concertó para el jueves siguiente. Limpié el apartamento. No de manera obsesiva, sino de la manera en que uno limpia cuando quiere que algo represente bien lo que es. Preparé los documentos que consideré que podían ser útiles. El acuerdo de custodia compartida que mostraba el arreglo formal y legal. Los registros médicos de los niños que podían consultarse en el pediatra. Los contactos del colegio donde podían verificar cómo estaban los niños, el nombre y el teléfono de Beatriz. La trabajadora social se llamaba Lucía. Tenía unos 40 años. Era de presencia tranquila y de mirada atenta, de la manera en que son atentas las personas que han aprendido a observar sin que parezca que están evaluando aunque estén evaluando. Llegó puntual. Entró al apartamento. Lo vio. Habló con los niños, que ese jueves estaban conmigo. Lo que siguió fue una conversación de casi 2 horas que incluyó una parte en que los niños estaban presentes y una parte en que no estaban. Con Álvaro y Carmen, Lucía habló de manera informal, del tipo de conversación que parece juego pero que es una entrevista estructurada para alguien que sabe lo que está haciendo. Les preguntó qué hacían cuando estaban con papá, qué les gustaba, si había cosas que no les gustaban, si había momentos en que se sentían solos o asustados. Álvaro le dijo que lo que más le gustaba de estar con papá era que los domingos hacían tortitas. Carmen le dijo que su peluche favorito estaba en casa de papá porque allí tenía mejor cama. Lucía escribió cosas en su libreta. Yo intenté no mirar qué. Cuando los niños se fueron a su habitación a jugar, Lucía me preguntó sobre la situación de la custodia, sobre mi rutina con los niños, sobre cómo gestionaba la disciplina, sobre si había situaciones específicas que ella debería conocer. Respondí todo. No omití nada. Cuando llegó a la pregunta sobre si había personas del entorno que pudieran testificar sobre mi relación con los niños, le di los contactos del colegio, de Beatriz y del pediatra. Luego le pregunté si podía decirme quién había presentado la denuncia. Me dijo que las denuncias eran confidenciales y que no podía revelar la identidad del denunciante. Pero añadió algo, con una manera de decirlo que era neutra pero que yo interpreté como significativa. Me dijo que las denuncias que recibían tenían diferentes tipos de origen y que el proceso de evaluación estaba diseñado precisamente para distinguir entre situaciones que requerían intervención y situaciones que no. No me dijo que la denuncia era infundada. No podía decirlo todavía. Pero me dijo lo suficiente como para entender que no era la primera vez que alguien llegaba a su oficina con una denuncia que tenía más que ver con una disputa de vecindario que con el bienestar de unos niños. Se fue al cabo de 2 horas. Me dijo que el proceso continuaría con consultas a las otras fuentes que yo había indicado y que me informarían del resultado. Los días que siguieron fueron de una angustia que no voy a romantizar ni a minimizar. Porque por mucho que uno sepa que es inocente, por mucho que la lógica diga que el proceso llegará a la conclusión correcta, hay algo en tener una investigación de protección infantil abierta sobre ti que toca un lugar muy profundo y muy vulnerable, que cuestionan si eres buen padre. Que hay personas, aunque sea una, que han dicho en voz alta que tus hijos no están bien contigo. Eso no se racionaliza fácilmente aunque la razón diga que es falso. Beatriz fue fundamental en esas semanas. Habló con la trabajadora social cuando la llamaron. Le dijo lo que sabía de manera directa y sin adornos, que yo era un padre presente, cariñoso, responsable, que la custodia compartida funcionaba precisamente porque los niños estaban bien en los 2 hogares, que nunca había tenido ninguna preocupación sobre cómo los trataba yo. Que si había algo que le generara preocupación sobre la situación de sus hijos lo diría sin dudarlo, y que lo que le generaba preocupación en ese momento era que una denuncia sin fundamento estuviera causando angustia a su exmarido. El colegio también fue determinante. La tutora de Álvaro y la de Carmen dieron sus informes por separado. Los 2 niños llegaban al colegio en condiciones normales, bien alimentados, bien descansados, sin señales de angustia o de miedo, con un apego seguro que se expresaba en la manera en que hablaban de su padre y de su madre. Álvaro en particular era de los niños que cuando algo les preocupaba lo decían, y nunca había dicho nada que indicara una situación problemática en casa. El pediatra aportó los registros médicos. Los niños estaban al día de vacunas, asistían a las revisiones puntualmente. No había historias de lesiones inexplicables ni de situaciones que hubieran levantado ninguna señal.
El informe final de servicios sociales llegó 6 semanas después de la visita de Lucía. Determinaba que no existían indicadores de situación de riesgo o desamparo en el entorno familiar de los menores, que las alegaciones de la denuncia no habían sido corroboradas por ninguna de las fuentes consultadas, que el expediente se cerraba sin necesidad de intervención. Lo leí 3 veces. Apoyé el papel en la mesa. Y me quedé en silencio durante un tiempo que no supe calcular, procesando algo que era alivio y rabia y agotamiento y tristeza todo al mismo tiempo sin que ninguna de esas cosas pudiera separarse de las demás. Mis hijos estaban bien. Siempre habían estado bien. 6 semanas de proceso para confirmar algo que cualquier persona que los conocía sabía desde el principio. Ahora tenía que decidir qué hacer con Amparo. Tuve varias conversaciones sobre eso. Con Beatriz, que me dijo que lo que Amparo había hecho era grave y que podía tener consecuencias legales, pero que yo tenía que evaluar si quería gastar energía en eso. Con un amigo abogado, que me explicó que una denuncia falsa a servicios sociales podía constituir denuncia falsa en términos legales, si podía demostrarse que el denunciante sabía que las alegaciones eran infundadas. Con un amigo que simplemente me escuchó y me dijo que hiciera lo que me permitiera dormir por la noche. Lo que hice fue ir a hablar con Amparo. No con un abogado. No con un formulario. Sola. En persona. Llamé a su puerta una tarde de sábado en que los niños estaban con su madre. Me abrió con esa expresión suya de siempre, esa mezcla de evaluación y de ligera condescendencia que había aprendido a reconocer en 4 años de vecindad. No parecía sorprendida de verme. Tampoco parecía arrepentida. Le dije que sabía que había sido ella. No me preguntó cómo lo sabía ni negó que hubiera hecho nada. Simplemente me miró. Le dije que Servicios Sociales había cerrado el expediente sin intervención. Que mis hijos estaban bien. Que siempre habían estado bien. Y que lo que ella había hecho, llamar a un organismo de protección infantil para decir que yo maltrataba a mis hijos porque no le gustaba cómo corríamos por el pasillo o cómo cerrábamos la puerta, no era una preocupación por el bienestar de unos niños. Era el uso de un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables como arma en una disputa de vecindad. Y que eso tenía un nombre que no era bueno. Amparo me dijo, con esa calma suya que en ese momento me resultó más perturbadora que cualquier grito, que ella solo había hecho lo que creía correcto. Que tenía dudas sobre si aquellos niños estaban siendo bien educados. Que cualquier vecino responsable habría hecho lo mismo. Le dije que no. Que un vecino responsable, si tenía dudas genuinas sobre el bienestar de unos niños, habría hablado primero con el padre. Habría dado la oportunidad de una conversación. Habría reservado la denuncia para situaciones en que hubiera algo real que denunciar. Que lo que ella había hecho no era responsabilidad. Era abuso de un sistema. Salí de su apartamento sin esperar respuesta. Bajé las escaleras en lugar de tomar el ascensor porque necesitaba mover el cuerpo mientras el cerebro procesaba. Consulté con el abogado sobre si valía la pena presentar una denuncia formal contra Amparo. Me explicó el proceso, las probabilidades, lo que implicaría en tiempo y en dinero. Me dijo que era posible, pero que las denuncias falsas a servicios sociales tienen un umbral de prueba alto en términos legales porque el sistema está diseñado para que las personas que tienen sospechas genuinas puedan denunciar sin miedo a represalias. Que en mi caso el expediente cerrado era una prueba de que las alegaciones eran infundadas, pero que demostrar que Amparo sabía que eran falsas cuando las presentó era más difícil. Tomé la decisión de no presentar la denuncia. No porque creyera que no tenía razón, sino porque evalué lo que ese proceso me iba a costar en energía, en tiempo, en presencia mental, y lo comparé con lo que iba a conseguir, que en el mejor caso era una multa o una condena menor para una mujer de 68 años que probablemente se consideraba víctima de sus propias convicciones. Elegí invertir esa energía en otra cosa. Lo que hice fue hablar con el presidente de la comunidad de vecinos. Le conté lo que había ocurrido, con el informe de servicios sociales en la mano. Le dije que no pedía que se tomara acción disciplinaria formal, aunque esa opción existía dependiendo de los estatutos de la comunidad.
Lo que pedía era que quedara registrado que había ocurrido, y que si había futuras quejas de Amparo sobre mí o sobre mis hijos existiera un contexto que la situara correctamente. El presidente lo escuchó con una seriedad que agradecí. Me dijo que lo lamentaba y que tomaría nota. La relación con Amparo desde entonces es de inexistencia total. No nos saludamos. No nos miramos. Cuando coincidimos en el ascensor, uno de los dos espera al siguiente. No he vuelto a recibir comentarios sobre los niños, ni sobre el ruido, ni sobre nada. No sé si es porque el proceso la detuvo o porque simplemente ha aprendido que conmigo ya no funciona esa dinámica. Lo que sí cambió de manera permanente fue la manera en que yo habito ese edificio. No en el sentido de que tenga miedo, sino en el sentido de que soy más consciente. Tengo una cámara en la puerta del apartamento que registra el rellano desde hace 8 meses. No porque espere que pase algo, sino porque si alguna vez vuelve a pasar algo, quiero tener lo que necesito para defenderme. Álvaro y Carmen no saben nada de esto. Tienen 6 y 4 años. No necesitan saber que una vecina llamó para decir que su padre los maltrataba. Solo necesitan saber que su padre está aquí, que cuando llegan corriendo y la puerta golpea el marco no pasa nada importante, y que los domingos hacemos tortitas. Eso sí lo saben. Y eso es lo que importa. Lo que me quedé pensando durante mucho tiempo después de que el expediente se cerró, y que todavía pienso a veces, no es la rabia hacia Amparo, aunque la rabia también está. Es algo más difícil de articular. Es la consciencia de lo frágil que es la imagen que uno tiene como padre. De lo fácil que es que esa imagen sea cuestionada. De lo poco que hace falta para que alguien tome cosas completamente ordinarias de la vida de una familia. Un niño que corre, una puerta que golpea, una rabieta que se escucha a través de la pared, y las convierta en una narrativa de descuido o de maltrato. De que esa narrativa, una vez que entra en un sistema oficial, tiene una vida propia que uno no puede controlar del todo. Eso da miedo. No de una manera que paralice. Pero da miedo. Lo que hace que no paralice es algo que aprendí en esas semanas de proceso, que los sistemas de protección infantil, cuando funcionan bien, están diseñados para distinguir. Para no conformarse con la denuncia sino ir más allá. Para preguntar a los niños, a los profesores, a los médicos, a las personas que los conocen. Para construir una imagen que sea más completa que la de una sola persona con una queja y una opinión. Lucía, la trabajadora social, hizo su trabajo bien. Sin prisa. Sin asumir. Con la profesionalidad de alguien que sabe que las consecuencias de equivocarse en cualquier dirección son graves. Por eso estoy contando esto. No para quejarme de Amparo, aunque la queja es legítima. Sino para decirle a cualquier padre o madre que alguna vez reciba esa llamada y sienta el mismo terror que sentí yo. En ese baño de la oficina, coopera. Documenta. Confía en que el proceso, cuando está bien gestionado, llega a donde tiene que llegar. Y haz tortitas los domingos. ¿Tú qué habrías hecho con Amparo al final? ¿Habrías presentado la denuncia formal o habrías dejado pasar como hice yo? Déjamelo en los comentarios.